Estamos estudiando el Salmo 69. Es un salmo que tiene 36 versículos, es un salmo extenso. En el estudio pasado meditamos en los primeros 5 versículos de este salmo, donde vimos que el salmista hizo a Dios un intenso clamor, donde su voz está enronquecida por pedir que lo salve de las innumerables pruebas que está pasando, las cuales son descritas como estar hundido en el cieno, donde no puede hacer pie, como una persona cuando se está ahogando. Así está el salmista, ahogado en las pruebas, y las cuales entonces nos muestran que lo que estaba viviendo el salmista no era nada fácil. Es una situación muy difícil, donde sus enemigos se han hecho poderosos y lo destruyen y lo atacan sin tener por qué. Dicho de otra manera, el clamor del salmista en estos primeros 5 versículos es un grito de súplica que pide a Dios que lo salve y que lo proteja de las aflicciones intensas que está padeciendo, y que lo defienda de los ataques crueles y sin causa de sus enemigos, porque está a punto de perecer debido a ellas. Eso fue a grandes rasgos lo que vimos en el estudio pasado. Hoy meditaremos en los versículos 6 al 12. Así que les invito a leer los versículos 6 al 12 del Salmo 69. Salmo 69, versículos 6 al 12. Leemos la palabra de Dios con la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lean juntos conmigo, empezando en el versículo 6. 1, 2 y 3. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Amén. Este será entonces el texto en el cual vamos a meditar esta noche, hermanos. La enseñanza para hoy lleva por título El sufrimiento por la causa de Dios. El sufrimiento por la causa de Dios. Esta porción que leímos y en la cual vamos a meditar esta noche, la estudiaremos considerando los siguientes 4 tópicos. Primer tópico, una preocupación por el pueblo de Dios, versículo 6. Segundo tópico, el vituperio por causa de Dios, versículos 7 al 8. Tercer tópico, el celo por la casa de Dios, versículo 9. Y en cuarto y último lugar, la burla de los impíos contra los hijos de Dios, versículos 10 al 12. Ese es el bosquejo, el plan de estudio para esta noche. Entonces veamos nuestro primer tópico o primer punto, una preocupación por el pueblo de Dios. Lean conmigo el versículo 9. Dice así, perdón, 6, el versículo 6. Lo miré al contrario, es un 9. Dice, no sean avergonzados por causa mía
los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Vemos aquí en el salmista, por eso el título del tópico, una preocupación de David por el pueblo de Dios. Al leer estas palabras, lo primero que nos debe sorprender es que David no está pensando en él mismo. Está sufriendo, está siendo perseguido, está siendo humillado, porque ese es el contexto. Está siendo humillado y perseguido por sus enemigos, pero su mayor preocupación no es su dolor, no es él mismo. Su preocupación es la gloria de Dios y el bienestar espiritual del pueblo, es decir, de sus hermanos que confían en Dios y buscan a Dios sinceramente. Lean nuevamente el versículo 6 y verán: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Si notan la preocupación del salmista por sus hermanos, por su pueblo, por aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Su oración a Jehová de los ejércitos es que nadie tropiece por culpa de su sufrimiento, por culpa de lo que él está viviendo. David tal vez pensaba: yo digo que confío en Dios, que amo a Dios, y Dios me tiene pasando por todas estas situaciones de dificultad, de tristeza y de dolor. Posiblemente mis hermanos se desanimen de seguir confiando en Dios, porque si así trata a Dios a los que confían en Él, entonces ¿para qué confiar en Él? Entonces David está preocupado para que lo que ellos están viendo en Él, en pruebas y en dificultades, no los desanime y ellos sigan confiando en Dios a pesar de lo que David está pasando en su vida. ¿Me hago entender? Entonces eso es lo que está diciendo aquí David. Entonces David no quiere que nadie tropiece por culpa de su sufrimiento. Pero aquí David también entiende una verdad importante, que no podemos ocultar esa verdad y que debemos estar en nuestra conciencia conscientes de esta verdad y muy constantemente. ¿Y cuál es esa verdad? Que los creyentes debemos dar buen ejemplo y siempre procurar que nuestros hermanos no tropiecen por causa nuestra. Los creyentes siempre observan la vida de otros creyentes, por supuesto, y tienen como referencia la vida de esos creyentes para sus vidas, para bien o para mal. Así que cuando un hombre de Dios cae en pecado, da mal testimonio, da mal ejemplo, abandona la fe, muchos son escandalizados del pueblo de Dios, afectados en su fe, trayendo desilusión y trayendo tropiezo en su vida espiritual. Vemos aquí que David ruega al Señor no ser piedra de tropiezo ni confundir a los que confían en Dios y lo buscan de corazón. En este caso, dice: no permitas que mi situación personal. En otro caso, David pecó, cometió adulterio, cometió asesinato, estaba dando también mal ejemplo. Sin embargo, él se arrepintió. Era un hombre que procuraba obrar correctamente. Entonces, recordemos, queridos hermanos, que todo creyente, que todo aquel que se pone rótulo de cristiano, obra para bien o para mal con su testimonio de vida. Nuestros hijos nos observan, la iglesia nos observa, los vecinos también nos observan, los nuevos creyentes también nos observan, el mundo en general nos observa. Así que como todos observan a los que nos llamamos cristianos, empezando los de nuestra propia familia, luego la iglesia y los demás, tenemos que procurar dar buen ejemplo, buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida. Si somos casados, dar buen testimonio en nuestra relación matrimonial.
Eso no quiere decir que seamos intachables, pero la perseverancia, el amor, el respeto y el perdón debe primar en la relación matrimonial. Tenemos que dar buen testimonio como padres en el trato con nuestros hijos. Amor, buen ejemplo, buenos consejos, instrucción a nuestros hijos. Tenemos que dar buen ejemplo como creyentes en la iglesia, siendo amorosos, siendo respetuosos, no hablando más de la cuenta, no hablando el uno del otro. Tenemos que dar buen testimonio, hermanos. Tenemos que dar buen testimonio en la universidad, en el trabajo, si hemos dicho que somos cristianos. Y así usted no haya dicho que eres cristiano, tienes que dar buen testimonio haciendo todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Tomemos el ejemplo de David. Entonces, aquí vemos claramente que David está muy preocupado. Dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Esa debería ser también nuestra oración, que yo no sea mal testimonio ni para mis hijos, ni mal testimonio para mis hermanos en la iglesia, ni mal testimonio para mi vecino, ni mal testimonio para mis patronos, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier área de la vida debemos procurar ser excelentes personas, reflejar el carácter y la templanza y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque recordemos, todos nos observan los hijos, nos observa la esposa, nos observan los hermanos en la iglesia, nos observa el mundo, los nuevos creyentes. Y mire, y ese no es que es cristiano, y mire cómo está actuando. Tenemos que dar buen testimonio. A eso estamos llamados, y David aquí nos muestra esta verdad. Nuestra perseverancia en las cosas de Dios y en medio de las pruebas, como estaba viviendo David, fortalecen la fe de otros. Si un matrimonio ve otro matrimonio que lleva más años, fiel, respetuoso entre los dos esposos, un matrimonio joven va a tomar ese ejemplo. Pero si los matrimonios que llevan más tiempo no son ejemplo para los matrimonios más jóvenes, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué nos llamamos cristianos si no vamos a testificar con nuestra manera de vivir acerca de nuestro Señor Jesucristo? Entonces nuestra perseverancia, nuestros testimonios en las cosas de Dios y aún en medio de las pruebas fortalecen la fe de otros. Por el contrario, nuestra infidelidad puede debilitar la fe de otros y causar tropiezo, y que los hermanos o las personas que lleguen nuevas se lleven un mal concepto del cristianismo. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, las siguientes palabras. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros, hermanos? Imitadores de Cristo. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: si yo imito a Cristo, los demás me van a imitar. O sea, que los demás puedan ver a Cristo en mí, es lo que está diciendo Pablo. Que los demás puedan ver a Cristo en mí, actuando de manera correcta, de manera coherente en lo que decimos con nuestros labios y lo que practicamos. La vida cristiana, hermanos, debe ser una vida que irradia el amor de Jesucristo, como Pablo lo decía: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora bien, este versículo 6 nos habla de Cristo. Jesús también soportó la cruz pensando en otros y soportó la cruz hasta el fin. Observen lo que dice Juan 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado y que iba a ser sacrificado en la cruz. Antes que pasase de este mundo al Padre, Jesucristo moriría, resucitaría e iría al Padre. Entonces, antes de esto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que Cristo mostró fidelidad y compromiso con Dios y con la obra que Dios le había dado que hiciera hasta el fin. Y esa también debe ser nuestra consigna: dar testimonio de Jesucristo hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra. Cada día debemos procurar mejorar en nuestro mal genio, mejorar en nuestra veracidad con las palabras, en nuestra relación como cónyuges, en nuestra relación como padres e hijos. Usted ya no puede ser el mismo mentiroso de antes, la misma iracunda o el mismo iracundo de antes. Si usted realmente ha conocido a Cristo, su vida debe ser transformada. Su vida debe ir en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. A eso nos ha llamado el Señor. Y Cristo es el perfecto ejemplo de esa realidad. Jesús soportó la cruz pensando no en Él, sino en nosotros, porque nos amó hasta el fin y pensando en la gloria del Padre. En Hebreos capítulo 12 tenemos esta descripción, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, hablando de Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el insulto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nosotros estamos llamados a poner la mirada ¿en quién? ¿En quién, hermanos? En Jesús. Tal vez usted diga: ese versículo lo he escuchado miles de veces y entonces ya me lo sé de memoria. ¿Y qué que se lo sepa de memoria? ¿Y qué que se lo vuelva a repetir? Si es que a eso estamos llamados, es que los versículos no son simplemente para aprenderlos de memoria, es para practicarlos. Le pregunto yo: ¿estás practicando Hebreos 12:2? ¿Imitando a Cristo? Pongamos los ojos en Jesús, pensemos en Él, en su ejemplo de amor, de entrega, el cual es el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, el gozo de saber que llevaría a muchos por su muerte y sacrificio al Padre, menospreció el oprobio, el insulto, la muerte, el dolor, y por eso se sentó a la diestra del trono de Dios, porque venció la muerte, el pecado y a Satanás, y nos dio el triunfo también a nosotros con su muerte y resurrección. Hemos considerado entonces el versículo 6, una preocupación por el pueblo de Dios. Ahora consideremos los versículos 7 y 8, el vituperio por causa de Dios. El vituperio por causa de Dios. Versículos 7 y 8 de nuestro pasaje, Salmo 69. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Verso 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Lea nuevamente estos dos versículos conmigo de manera lenta, detallada, y entiéndanlos por favor. Dice el salmista: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. David nos muestra en este pasaje la verdadera causa de su sufrimiento. David no está sufriendo por sus pecados personales en este contexto, sino que dice el versículo 7: por amor de ti he sufrido afrenta,
La palabra afrenta significa insulto, desprecio y humillación pública. Eso significa la palabra afrenta. Así que David, por amor a Jehová, había sufrido insultos, desprecio y humillación pública. Dice que el texto nos muestra qué afrenta ha sufrido David. Dice que su rostro está cubierto de confusión. Noten, porque por amor de tu nombre, de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Si notan, entonces, esa es una de las afrentas que está sufriendo David. Dice que su rostro está cubierto de confusión y luego dice que ha sido ignorado y mirado como un extraño por su propia familia, por sus hermanos, los hijos de su madre. Pero no porque haya pecado, sino por amor a Dios y a su nombre. En el Antiguo Oriente, en la tradición judía, la familia era algo de suma importancia para las personas. Era el refugio y la institución más importante de la sociedad judía, la familia establecida. Por consiguiente, ser rechazado por la propia familia era una de las afrentas más duras y difíciles de sufrir. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Cuando nuestra propia familia nos ignora o nos rechaza por ser cristianos, es algo doloroso porque no lo están haciendo por una causa justa. Si lo aborrecen a uno por decir mentiras, groserías o comportarse mal, pues bien merecido lo tendríamos, pero que lo aborrezcan a uno por creer en Cristo y proclamar su palabra, eso duele porque no es una causa justa. La fidelidad a Dios de parte nuestra, ténganlo bien por seguro, hermanos, que siempre incomoda al mundo. Y no es de extrañarnos si por causa de nuestra fe nos desprecia nuestra propia familia. Jesús lo advirtió claramente en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38. Vaya ya conmigo. Mateo 10, 34 al 38. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Cristo. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo, ¿no? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que Jesucristo claramente nos advirtió que por causa de Él, nuestra misma familia nos podía aborrecer, convertirse en nuestros enemigos o ser menospreciados por ellos e ignorados. Noten lo que dice el verso 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espadas. Entonces Cristo se está contradiciendo porque Él dice que Él es el príncipe de paz. No, no se está contradiciendo. Aquí está hablando de la discordia que va a haber por seguirlo a Él dentro de los de la misma casa. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Pero por causa de la fe, como pasa hoy también con la política, que en la política las familias se pelean por candidatos. Pero en ese caso de la política es algo que no podríamos decir que es algo verdaderamente justo. Aquí es por creer en Jesús,
por seguir sus enseñanzas y sus mandamientos, porque Cristo demanda fe exclusiva en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero mi familia me puede decir, no, también soy salvo por la intercesión de María o por la intercesión de los santos. No, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otro puede decir, no, que uno también va al cielo porque cree en Buda. No, porque la Escritura niega eso. Entonces, cuando creemos la doctrina de Cristo y entendemos que solo en Jesús hay salvación, Él se vuelve exclusivo y desecha todo otro medio de salvación, y en consecuencia eso produce ¿qué? División y afrenta contra los que no creen como nosotros. Por eso dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por cuestiones de fe, por cuestiones contrarias a la fe única y exclusiva que Dios demanda de los creyentes. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Noten que Dios no está diciendo aquí en la persona de Cristo que aborrezcamos a los padres. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí. O sea que yo no puedo poner a mis padres por encima de Dios. Ellos deben ocupar el lugar adecuado. Dios está por encima de todos. Como dice el primer mandamiento de la ley moral de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que ni por más bueno que sea mi papá, mi mamá, ellos no pueden ocupar el lugar que les corresponde a Dios. Nuestros padres no se pueden convertir en un ídolo. Entonces, por esa razón y por ese entendimiento, hay divisiones y hay afrenta de parte de nuestros familiares, porque ellos van a decir es que la iglesia, Cristo y su religión es más importante que nosotros. Y entonces se vuelve la pelea, se vuelve la discordia, y allí nosotros tenemos que mantenernos firmes. Juan 15:18. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí Cristo prepara el corazón de sus discípulos y les está diciendo: sepan que a ustedes los van a aborrecer y el mundo los va a aborrecer, pero cuando los aborrezcan, sepan que a mí me aborrecieron primero que a ustedes. Cristo fue el primero en ser aborrecido, y fue aborrecido a tal punto que lo crucificaron en una cruz como un malhechor sin ser malhechor. Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, padecerán persecución. Todos los que queremos vivir rectamente, de una u otra manera, vamos a padecer persecución, tropiezo o oposición de alguna manera. El Evangelio nunca ha prometido popularidad para los que siguen a Cristo. ¿Qué es lo que promete el Evangelio? Cruz, aflicciones y rechazo. Pero por supuesto que toda la vida no va a ser así, ¿no? Pero seguir a Jesús siempre implicará aflicción, cruz y rechazo por muchas personas. Tenemos que ser entonces conscientes que ser fieles a la palabra de Dios y a la ética y a los principios bíblicos va a estar acompañado de burlas, de críticas, de rechazo, de aislamiento y de falsas acusaciones, como diríamos hoy, de bullying. Muchos jóvenes cristianos en la universidad reciben bullying por su fe. Entonces, que no se les extrañe esto. Seguir a Cristo muchas veces puede llegar a tener un costo de afrenta familiar, de afrenta escolar, de afrenta laboral, etc. Entendemos o entendamos, hermanos, que cuando el círculo íntimo y familiar falla, aquí hay consuelo. Cuando el círculo íntimo y familiar falla, nuestra fe no debe flaquear. Al contrario, debe refugiarse más en Dios, el cual ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Esto nos enseña que nuestro valor
y que nuestra aprobación en últimas no depende de la opinión de los demás, sino del Señor. Nuestro valor está en Cristo, nuestra identidad está en Cristo. Y mirándolo desde otro ángulo, este texto que estamos estudiando, Cristo fue el único que cumplió perfectamente este texto del Salmo 69. En Juan 7, versículo 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Cristo sufrió desprecio y rechazo de su propia familia. Además de su familia que lo rechazó, sus vecinos de Nazaret también lo rechazaron y le decían que tenía demonio. Y las autoridades religiosas lo consideraron un blasfemo para mantener su estatus religioso, y consideraron a Cristo como un blasfemo por él mantenerse fiel a las cosas del Padre Celestial. Entonces, habiendo considerado los versículos 7 y 8, el vituperio por causa de Dios, porque de eso se trató este texto, el vituperio por causa de Dios, ahora consideraremos el celo por la casa de Dios. Versículo 9, lean conmigo, el celo por la casa de Dios, verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Aquí encontramos, hermanos, la razón más profunda y clara del sufrimiento de David. Aunque David era un hombre pecador, no era un hombre perfecto y cometió muchos pecados, aún así David era un hombre apasionado por la gloria de Dios. Tenía un celo sincero que lo consumía por la casa de Dios. Por eso en la Escritura es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no tuviera pecado, no porque no tuviera error, no porque no hubiera cometido alguna afrenta contra Dios, sino porque siempre tuvo un celo y un deseo ardiente de obedecer al Señor Jesucristo, al Padre Celestial. Cuando pecó y fue confrontado con su pecado, inmediatamente se arrepintió de lo más profundo de su corazón y fue limpio de su maldad. Aunque cometió muchos errores, hermanos, David tuvo un celo por las cosas de Dios. Por eso este punto es el celo por la casa de Dios. Era un hombre apasionado por la gloria de Dios. Tenía un celo sincero que lo consumía por la casa de Dios. ¿Y qué significa el celo por la casa de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que decir que no significa fanatismo, porque a veces confundimos celo con fanatismo, confundimos celo con legalismo, y eso no es correcto. Entonces, el celo por la casa de Dios es un profundo amor por aquello que pertenece a Dios y a su gloria. El celo santo produce indignación cuando Dios es deshonrado y su palabra es menospreciada. David no podía permanecer indiferente a las cosas de la casa de Dios y él siempre procuraba. Recuerden que él tenía ese anhelo de construir casa al nombre de Dios. Aunque murió deseándolo, no lo pudo hacer. Pero su hijo Salomón sí construyó el templo. Entonces, hermanos, David siempre fue caracterizado por ese celo, por las cosas de Dios, por el templo de Dios, por las cosas sagradas. David no podía permanecer indiferente a las cosas de la casa de Dios. La casa de Dios en tiempos de David hacía referencia al lugar de la presencia de Dios, es decir, al tabernáculo,
al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, donde reposaba la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel en medio de todas las tribus que estaban alrededor del tabernáculo. David dice que el celo de tu casa me consume. Esto quiere decir que él sufría y se indignaba profundamente cuando el nombre de Dios era despreciado y blasfemado por su pueblo y por los impíos. Le importaba más la reputación de la casa y las cosas de Dios que su propia vida. Es decir, le dolía más la deshonra de Dios que sus propios problemas e intereses. Pregunta para nosotros: ¿a nosotros nos duele más la deshonra de Dios o nuestros propios intereses? Contestémonos con sinceridad esa pregunta, porque muy seguramente nos indignamos más por nuestros propios intereses, por nuestra propia deshonra, que por la deshonra de nuestro Señor. A David le dolía más la deshonra de Dios que sus propios problemas. El rey David escribió este salmo en un momento de profunda angustia, persecución y traición familiar y política. O sea que fue en una situación muy difícil en la que David escribió este salmo. Casi siempre las cosas que trascienden más en nuestra vida pasan en medio de las pruebas y las circunstancias difíciles de nuestra vida. Dios nos permite pasar por pruebas muy difíciles y es allí cuando más se manifiesta la gloria y el poder de Dios sobre nuestra vida. David veía cómo las personas afirmaban seguir a Dios de boca, pero con sus vidas lo negaban. Cristo lo expresó en el Nuevo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran siguiendo mandamientos de hombres. El sufrimiento de David en este contexto no se debía a errores personales, sino a su empeño por mantener la adoración pura y defender el honor de Dios frente a una sociedad indiferente y en rebeldía contra el Señor. Así que David está mostrando un celo profundo por las cosas sagradas, que eso también debe llenar nuestro entendimiento. Nosotros siempre debemos anhelar la presencia de Dios, anhelar que el nombre de Dios sea exaltado sobre la tierra. De hecho, cuando Cristo le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, en uno de sus apartes, ¿qué nos enseña? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Celo por el nombre y las cosas de Dios. Santificado quiere decir que nosotros santifiquemos su nombre, lo apartemos y vivamos para tu gloria conforme a lo que tú eres y representas en la tierra para nosotros. Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo hacemos para que el nombre de Dios sea santificado en nuestra vida? Sigue diciendo el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es la única manera de poder santificar el nombre de Dios. Cuando el control, el reino de Dios viene sobre nosotros, entonces haremos su voluntad. Y ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Anhelar siempre la honra y el honor de Dios. Pero para esto tenemos que estar sometidos a su voluntad, que su reino esté gobernando sobre nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que el sufrimiento en este contexto de David no se debía a errores personales, sino a su empeño por mantener la adoración pura y defender el honor de Dios frente a una sociedad indiferente y totalmente rebelde contra el Señor. Pero este texto también nos muestra el cumplimiento que tiene en Cristo. Este versículo
es citado, este versículo 9, es citado en el Nuevo Testamento y es citado en su primera parte en Juan capítulo 2, versículo 17. Este versículo es citado en su primera parte en Juan 2, 17. Vean lo que dice. Y es citado por Cristo, no por los apóstoles, perdón. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos, cuando Jesús expulsó a los mercaderes y vendedores del templo, los discípulos recordaron este texto, porque Cristo mostró celo perfecto por la pureza de la adoración en el templo. Porque ¿qué había pasado con la adoración en el templo? La habían hecho una cueva de ladrones y salteadores, donde todo se había convertido en un negocio. Y Cristo se indignó y tomó un látigo, volteó las mesas de los cambistas, los cajones de las palomas, soltó los bueyes y los sacó del patio del templo, porque el celo de la casa de Dios lo consumió. Hoy en día el templo somos nosotros, y a veces nuestra mente y nuestro corazón se vuelve mercadería. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos tomar el látigo de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y sacar de nosotros aquellos mercaderes que quieren hacer nido en nosotros para quitar el lugar que le corresponde a Cristo en nuestro corazón, como la pereza, como la avaricia, como la lujuria, etcétera, etcétera, hermanos. Tan pronto detectemos mercaderes que están invadiendo el templo del Espíritu Santo de Dios, saquémoslos con el látigo de la palabra de Dios. Porque ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. A eso estamos llamados, amados hermanos. Así que Cristo mostró un celo perfecto por la pureza de la adoración, sacando a los mercaderes del templo. Y la segunda parte del versículo 9 es citada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 3. Noten que el versículo 9 tiene dos partes. La primera parte dice: porque me consumió el celo de tu casa. Y la segunda parte dice: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta última o segunda parte del versículo 9 es citada por el apóstol Pablo en Romanos 15:3. Miren lo que dice: porque ni aun Cristo se complació a sí mismo, antes bien, como está escrito, ¿a dónde? En el Salmo 69, versículo 9: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea que es una profecía que se cumple en Cristo. Esto quiere decir que Jesús cargó voluntariamente con la hostilidad del mundo hacia Él y hacia el Padre, cargando el castigo de nuestros pecados en la cruz. Los denuestos, los insultos de los que te vituperaban, de los que se burlaban, de los que te insultaban, cayeron sobre mí y no cayeron sobre nosotros. El Señor Jesucristo fue avergonzado públicamente para que nosotros no fuéramos avergonzados, hermanos. Él recibió la afrenta, el castigo y la vergüenza que tú y yo merecíamos recibir. Ese es el amor de Cristo por nosotros. Todo esto lo sufrió en la cruz. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que los insultos contra ti cayeron sobre mí, dice el texto. ¿Qué nos enseña esto? Que como el mundo no puede atacar a Dios directamente, entonces ataca a quienes representan a Dios sobre esta tierra. Eso mismo ocurrió en Cristo. Él era la representación física del Padre en este mundo. ¿Y qué hizo el mundo?
descargó todos sus insultos, todo su menosprecio, todos sus ataques contra su santa humanidad. Y así ocurre también en la iglesia. Cuando la iglesia es fiel al Señor, a la palabra, el mundo la ataca ferozmente y la menosprecia. A la luz de este pasaje, entonces, debemos preguntarnos, queridos hermanos, esta noche, ¿nos duele realmente cuando Dios es deshonrado? Preguntémonos eso. ¿Estamos sufriendo situaciones dolorosas por causa de Cristo o por nuestro pecado? Porque muchas veces nosotros no sufrimos desprecios ni problemas por obrar rectamente, sino por obrar injustamente, impíamente. ¿Nos duele realmente cuando Dios es deshonrado? Pregúntese hoy nuevamente. O preguntémonos de otra manera, ¿nos duele o nos preocupa la pureza de la iglesia? Si nos duele y nos preocupa la pureza de la iglesia, yo mismo debo procurar ser puro. Y yo no puedo traer pureza a la iglesia cuando estoy hablando mal del hermano, chismoseando, o siendo perezoso y no diligente en las cosas del Señor. No estoy así honrando la pureza de la iglesia, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre por la sangre de Cristo. ¿Nos consume el celo por la sana doctrina? ¿O nos da lo mismo como enseña la gente? Yo pienso, hermanos, que en esta iglesia nos preocupamos por una enseñanza sana, bíblica, que ustedes corroboren con sus propios ojos de manera expositiva lo que dice el texto sagrado, que no le estamos quitando ni añadiendo, sino enseñando lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. No son palabras humanas, son palabras expuestas que están escritas por un hombre que, aunque es pecador, está guiado por el Espíritu Santo para proclamar la verdad de su santa palabra. ¿Nos consume el deseo de que Dios sea adorado conforme a lo que dice su santa palabra? ¿O nos importa lo mismo, cantemos como cantemos, hagámoslo como lo hagamos? Cada vez que cantemos nosotros debemos hacerlo con reverencia, amor y disposición de corazón. Así que, hermanos queridos, entendamos también que el celo bíblico no se expresa con violencia, ni con orgullo, ni con gritos de imposición, sino con santidad, con obediencia, con valentía y amor por la verdad. Porque a veces nosotros somos celosos de la verdad, pero queremos imponérsela a los otros con gritos y a la fuerza, creyéndonos que somos más que el otro. Y así no es el celo por las cosas de Dios. Los demás deben ver en nosotros humildad y sabiduría para enseñar, no imposición y gritos. Habiendo entonces considerado el versículo 9, miremos los últimos dos de manera rápida. La burla de los impíos contra los hijos de Dios. Ya vimos el celo por la casa de Dios, ahora veamos la burla de los impíos contra los hijos de Dios. Versículos 10 al 12. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio, es decir, por burla. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores, es decir, los que bebían trago y tocaban música, hacían versos para burlarse de David. Así que David escribe cómo sus actos de humillación delante de Dios fueron motivos de burla. Dice que lloró afligiendo con ayuno y con cilicio su alma. El ayuno y el cilicio y el llanto eran y son expresiones de arrepentimiento
y dependencia del Señor. Y también dice que los impíos se burlaban de su devoción a Dios. Sufrimiento y devoción se convirtió en afrenta, en conversación pública. Miren ese cristiano, miren ese que dice ser hijo de Dios. Dice que los que se sentaban a la puerta, es decir, los ancianos, porque los que se sentaban a la puerta en la antigüedad eran los ancianos, y los bebedores de trago, de vino, en sus canciones los ridiculizaban haciendo versos de burla. En otras palabras, desde los líderes hasta los borrachos, todos participaban de su desprecio. O sea que no era algo fácil lo que estaba viviendo David. Hermanos, Cristo nuevamente aparece reflejado en este salmo. Durante la crucifixión ocurrió lo mismo. Los soldados se burlaban, los sacerdotes se burlaban, la multitud se burlaba, lo escupía. Incluso uno de los malhechores crucificado con él lo insultaba. El justo Hijo de Dios fue objeto de escarnio y vergüenza universal. Y todo lo hizo para cargar la culpa suya y la culpa mía en la cruz del Calvario. Fue vergüenza pública para que nosotros no fuéramos vergüenza pública. Así que valoremos lo que el Señor hizo por nosotros. Este salmo es un salmo mesiánico que tiene mucha aplicación y mucho cumplimiento en el Nuevo Testamento. Como una aplicación práctica, entonces, hermanos, para terminar nuestra enseñanza, recuerde que el mundo va a seguir ridiculizando la piedad y la fe de los verdaderos cristianos. Se burlará de quienes oramos, de quienes viven en santidad le harán mofa, de quienes rechazan el pecado también se burlarán, de quienes defienden la verdad bíblica se burlarán. Eso el papel puede con todo. La Biblia es un papel que fue escrito por hombres, pero hermanos, por más que se burlen, la burla no invalida la fidelidad del creyente, más bien confirma que pertenecemos a Cristo. Termino con estas palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 14 al 16. Vean lo que escribió Pedro. Primera carta, capítulo 4, versículos 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Qué gran honor y qué gran bienaventuranza es padecer como cristianos, padecer por ser justos. Así que imitemos a nuestro Señor, porque la fidelidad a Dios puede traer sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene valor incalculable ante los ojos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Alegraos, porque vuestro galardón será grande en los cielos. Y esa es la gloriosa palabra de Dios. Colóquense de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, porque tú nos has enseñado esta noche grandes verdades en tu palabra. La Biblia es para leerla, es para estudiarla y meditar profundamente en ella. En ellas están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque la palabra eres tú, Señor Jesús. Por eso hoy te agradecemos por lo que nos has enseñado. Gracias, Padre bendito, por permitirnos prevalecer en medio de la prueba
y aún de las burlas o de los desprecios que nos puedan hacer como cristianos. Enséñanos como el apóstol Pedro, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Señor, danos las fuerzas para mantenernos firmes en la fe y no retroceder. Tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de sí, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Señor, a ser esos hombres y esas mujeres que testificamos con ejemplo y con palabra de lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora de la noche y colocamos nuestro regreso a casa en tus santas manos y te pedimos que atesores tu santa palabra en nuestro corazón y que nos dé la gracia de vivir con humildad y con sabiduría en todos los momentos y cosas que hagamos en nuestro diario vivir durante esta semana. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.